Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldine Kelly Villano Castellanos. Yo soy de la Facultad de Administración de la Universidad Continental. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar el tema de la economía informal. Ahora, cuando nosotros hablamos de economía informal, partimos de un punto muy importante que es la informalidad. Ahora, ¿qué es la informalidad? La informalidad se produce por aquellas personas que no pueden encontrar un empleo en una economía formal, lo cual afecta a tres dimensiones de manera directa. ¿Cuáles son estas tres dimensiones? Acá podemos ver los individuos, las empresas y la sociedad. Ahora, ¿cómo afecta, por ejemplo, la informalidad en esas tres dimensiones? Aquí vamos a describir. Por ejemplo, en el tema de los individuos, los bajos salarios, ya que hay una gran cantidad de demanda de trabajadores para pocas vacantes, lo cual genera que se acepten trabajos por debajo de la remuneración mínima vital establecida en el Perú. Otro, la falta de seguridad laboral y de pensión dentro del Perú. ¿Qué más? ¿Cómo afecta a las empresas? Disminuye la productividad de las empresas. ¿Cómo afecta a la sociedad? Evasión de los impuestos. Ahora, esto es una gran dificultad, ya que estos impuestos que quizás nosotros pagamos es, es aquella que el gobierno utiliza ¿para qué? Para que haga obras públicas y beneficien eh, de manera equitativa a toda la sociedad. ¿En qué más? No cumplir con las normas y reglas que establece la sociedad y por ende el gobierno. Ahora, la informalidad en el Perú. ¿Qué nos dice? En el 2013 el PBI lo produce la quinta parte del sector informal. O sea, el 55.8% de los trabajadores son informales en el Perú. Hablamos de un total de 100%. ¿Qué más nos dice? El Perú se encuentra de los 5 países más informales de América Latina y el Caribe. ¿Qué más? Dentro del Perú, juntamente con Paraguay, son los dos países que lideran en tener trabajadores informales dentro de empresas formales. Entonces, ahí vemos la dificultad. ¿Qué más podemos ver acá? ¿Qué nos dice? Que 8 de cada 10 mujeres tienen empleos informales. O sea, que el 76.1% de mujeres tienen un empleo informal dentro del Perú. ¿Qué más? Ahora acá nos hace una descripción de tres. Les dice, las personas con nivel de escolaridad, o sea, con escolaridad menor, poseen tasas de empleo informal altos. Por ejemplo, los que solo han terminado primaria representan el 94.6% de personas que tienen trabajo informal. O sea, que casi su gran mayoría no consigue un trabajo formal, tiene un trabajo informal. ¿Qué más? 9 de cada 10 personas de bajos ingresos son informales. O sea, que las personas, digamos, de categoría C y D son las que tienen empleos informales dentro del Perú. Ahora, ¿cuánto representa? El 98.8%. O sea, casi el 100% son personas de bajos recursos económicos. ¿Qué más podemos ver? Acá vemos un cuadro. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, en los factores, uno de los que más influye, como hemos visto, es la educación, que casi el 100% de personas con bajos ingresos tiene un empleo informal. Entonces, ¿qué nos dice? Afecta directamente al PBI informal, lo cual reduce la productividad de dichos. Ahora,
El índice de regulación de los negocios, tasa de impuesto y corrupción también influye en el tema del empleo informal, lo cual tienen un PBI informal. Ahora, por ejemplo, la transferencia del gobierno de las tasas familiares, los gastos de investigación y desarrollo. Estos ayudan ¿a qué? A contrarrestar esto que es el empleo informal. ¿Ya? Sigamos. La actividad económica. Ahora vamos a ver cómo se reparte por actividad económica. ¿Qué nos dice? En el Perú, la mayor informalidad está concentrada en el tema de la agricultura, seguida del segmento de transportes y por último las comunicaciones. Ahora, la agricultura representa el 97.2% de qué? Del empleo informal dentro del Perú. ¿Qué más nos dice? En comparación de los sectores económicos, el sector de la industria, ojo, concentra mayor informalidad dentro del Perú, seguido de los servicios. Ahora, esta industria representa un 64%, ¿no? ¿Qué más? Dentro de las categorías ocupacionales, o sea, entre el sector público y el sector privado, ¿dónde hay mayor informalidad? En el sector privado. Es ahí donde se concentra lo que es la economía informal, que representa pues un 62.5% de un total de 100. Ahora, los trabajadores de manera independiente también son los que representan un 89.3% de la economía informal del Perú, como podemos verlo acá. Y, ojo acá, todos tenemos una mamá en casa. Entonces, las amas del hogar representan el 90.8% del empleo informal. O sea, que casi todas las amas de casa tienen un empleo informal. O sea, no pagan impuestos, por ende no tiene tampoco los beneficios que un empleo formal te da, como por ejemplo el CTS, las vacaciones, entre otras, ¿no? Dependiendo del sector en el cual tú estás desempeñándote. Sigamos. Ahora, la informalidad por departamento. ¿Quién es el que lidera la informalidad del empleo en el país? Vamos a ver acá. Huancavelica, con el 91.4% de todos, del 100% de sus trabajadores, tiene un empleo informal. ¿Seguido de quién? De Ayacucho, con 89.2%. Ahora, ¿dónde está Junín? Junín lo encontramos acá, ¿ven? Junín, con un 82.9%. O sea, en Junín tenemos un 82% de trabajadores informales. Ahora, ¿quién tiene menor informalidad? El Callao y Lima. Lima solo tiene un 57.1% de ¿qué? De empleos informales. O sea, la mitad de sus trabajadores son informales y la mitad son formales. Sigamos. Ahora, vamos a tratar el tema de la perspectiva de la economía informal al 2050. ¿Ya? A ver, hablamos. 1. La tendencia del PBI en el sector informal. ¿Qué nos dice? Nos dice que el PBI, digamos, al 2050 del sector informal va a bajar. ¿A cuánto? A un 3% de un 18%. Eso es lo que nos dicen las estadísticas. La tendencia del empleo informal también va a bajar. En tercer lugar tenemos la informalidad y el crecimiento económico. ¿Qué nos dice? Dentro del crecimiento económico, el crecimiento económico va a resurgir en el 2050 todavía, claro, bueno, si estamos aún vivos. ¿Qué más? La reducción del PBI informal peruano, generación de contrafactuales. Sigamos. Simulacro de drivers de la economía informal. ¿Qué nos dice? Que en las magnitudes de cada intervención individual o supuestos en los drivers se planea teniendo en cuenta de valores de algunos indicadores similares en los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Ya? Que nos dice que el impacto que tendrá todas las variaciones de la diversa sobre el PBI y empleo será positivo.
sea, el impacto del PBI, del PBI formal dentro del Perú va a ser positivo. Ahora, en acá, impacto de los principales drivers en la economía formal en el 2050. ¿Qué nos dice? La transparencia del gobierno crecerá en un 5.5%. ¿Ya? ¿Qué nos dice más? La regulación de los negocios va a crecer también. O sea, muchos más negocios se van a volver formales en un 5.3%. ¿Ya? Ya sí. Ahora, si todo se hiciera de manera conjunta, o sea, la regulación de los negocios, más la investigación y el desarrollo, más la transparencia del gobierno, más la educación y más la transparencia del gobierno, ¿qué nos daría? Y aquí lo vemos. Hubiera un crecimiento. El PBI crecería en un 5.9% en el 2050. Ojo, ¿y qué va a disminuir? Disminuiría el PBI del sector informal del 19% al 1.4%. ¿Y qué más? Disminuiría el empleo informal. Claro, disminuiría en estos dos casos el empleo informal al 2050, ¿no? Bueno, eso es todo lo que puedo decirles del tema de la economía informal dentro del Perú. Recordemos pues que dentro del Perú tenemos esta gran chamba, esta gran hazaña para poder mejorar nuestra economía. ¿Por qué? Porque se dice que muchos de los países que tienen una economía sobresaliente pues tienen muy pocos porcentajes de empleo informal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú tienes un empleo informal, de alguna u otra manera estás evadiendo impuestos, lo cual genera que el Estado recaude menos impuestos y tenga menos dinero, por así decirlo, para los gastos de obras públicas, lo cual pues beneficia a todos los ciudadanos por igual, ¿no? Entonces tratemos de evitar eso, de alguna manera ayudar en el tema de la informalidad, no aceptar quizás trabajos informales o quizás tratar de ver las cosas buenas a la formalidad, ¿no? Cuando creamos una empresa, por ejemplo, o cuando constituyamos una empresa, pues volverla formal. ¿Por qué? Porque tienes también quizás algunos beneficios. ¿Por qué? Porque algunos de tus clientes te van a pedir, oye, tienes boleta o factura, y lo cual te beneficia a ti como persona y tú puedes seguir creciendo, puedes seguir, quizás si tienes una librería, puedes seguir contratando con el Estado, con demás empresas. Pero si tienes una empresa informal, no puedes crecer, te limitas. ¿Por qué? Porque no emites ni boleta, no emites factura, algunas no estás evadiendo las normas. Entonces, esto no contribuye de manera efectiva dentro de la sociedad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.